Un fenómeno natural que nace en el Océano Pacífico se acerca. En América Latina puede causar ciudades enteras sin agua, incendios forestales, temperaturas récord y al mismo tiempo inundaciones devastadoras en otras partes del planeta. Se trata del fenómeno del superniño y ahora científicos y agencias internacionales advierten que podría regresar este mismo 2026. La gran pregunta es, ¿estamos frente a un fenómeno normal o ante uno de los eventos climáticos más peligrosos de los últimos años? La Organización Meteorológica Mundial y distintos centros climáticos de América Latina coinciden en algo. Las probabilidades de que el fenómeno del superniño aparezca durante 2026 son cada vez más altas. Según los pronósticos más recientes, existe más de un 80% de probabilidad de que el fenómeno se desarrolle entre mediados y finales de este año, y aunque todavía no hay certeza sobre qué tan fuerte será, los expertos ya están hablando de posibles impactos severos en América Latina y el Caribe, porque cuando aparece no solo cambia el clima, también cambia la economía, la agricultura, el precio de los alimentos, la energía e incluso la estabilidad social para varios países. Pero para entender por qué hay tanta preocupación, primero hay que entender qué es realmente el Niño. Aunque muchas personas han escuchado ese nombre durante años, pocos saben que este fenómeno tiene el poder de alterar el clima casi de todo el planeta. Todo comienza en el Océano Pacífico Ecuatorial. Normalmente los vientos empujan las aguas cálidas desde las costas de Sudamérica, desde Asia y Oceanía. Ese movimiento permite que aguas más frías suban desde las profundidades frente a países como Perú y Ecuador. Ese equilibrio es clave para el clima mundial, pero durante el fenómeno algo cambia. Los vientos comienzan a debilitarse. El agua caliente deja de desplazarse normalmente y empieza a acumularse frente a las costas sudamericanas. Y ahí es cuando el sistema climático global empieza a alterarse. Las temperaturas del océano aumentan varios grados por encima de lo normal. Puede parecer poco, pero en términos climáticos es suficiente para modificar lluvias, tormentas y temperaturas en enormes regiones del planeta. El Pacífico actúa como un gigantesco regulador del clima terrestre. Cuando ese regulador falla, el impacto se siente en todas partes. De hecho, el fenómeno del superniño y su contraparte, el de la niña, forman parte de un ciclo natural conocido como ENSO, una de las dinámicas oceánicas más importantes del planeta. La niña ocurre cuando las aguas se enfrían más de lo normal, el niño cuando se calientan. Y ambos fenómenos alteran completamente los patrones climáticos. Por eso, dependiendo del lugar del mundo, las consecuencias pueden ser totalmente opuestas. Algunas regiones sufren lluvias históricas y otras enfrentan sequías devastadoras. En Sudamérica, por ejemplo Colombia, Venezuela y partes de Centroamérica, suelen experimentar menos lluvias y temperaturas más altas. Eso aumenta el riesgo de incendios forestales, racionamiento de agua y crisis energética. Pero en países como Perú y Ecuador puede ocurrir lo contrario. Las lluvias se vuelven mucho más intensas, ríos se desbordan, carreteras colapsan y comunidades enteras quedan inundadas. Algunos de los peores desastres naturales de la historia reciente de América Latina estuvieron relacionados con esto. Ahora este caso no es como los demás. Latinoamérica ya se ha enfrentado varias veces a este evento, pero esta vez el niño no llegará a un planeta estable. Llega a un mundo que ya vive temperaturas récord por culpa del calentamiento global. Y esa combinación podría ser explosiva. De hecho, 2025 ya fue catalogado como uno de los años más cálidos registrados en América Latina y el Caribe. Las temperaturas oceánicas están en máximos históricos, los incendios forestales se han disparado y varias regiones enfrentan estrés hídrico incluso antes de la llegada oficial del fenómeno. Según expertos citados y organismos meteorológicos, 2026 podría convertirse en uno de los años más extremos en materia climática. Por eso algunos medios comenzaron a utilizar el término superniño o niño Godzilla. La NOAA señala que existen incertidumbres sobre la intensidad final, pero confirma que las probabilidades de desarrollo siguen aumentando rápidamente. Y lo más delicado es que un niño fuerte puede alterar desde las cosechas hasta los precios mundiales de alimentos y energía. América Latina probablemente será una de las regiones más golpeadas y eso se debe a que muchos países todavía arrastran problemas estructurales como crisis energética, infraestructura débil y dependencia del clima para la agricultura. En Colombia, el IDEAM ya activó alertas tempranas por el posible desarrollo del fenómeno. Las autoridades advierten que podrían disminuir las lluvias, especialmente en regiones Caribe, Andina y Pacífica. Eso significa más riesgo de sequías, incendios forestales y problemas en los embalses hidroeléctricos. Este punto es clave porque en gran parte de la energía colombiana depende precisamente del agua. Si bajan los niveles de los embalses, el país podría enfrentar dificultades energéticas similares a las vistas durante fenómenos anteriores. También Centroamérica podría sufrir temporadas más secas y olas de calor intensas. Además, los efectos económicos podrían sentirse rápidamente.
Según estudios internacionales citados por organismos de gestión del riesgo, el niño puede generar pérdidas multimillonarias y afectar el crecimiento económico durante años. Porque cuando falla el clima, fallan también las cadenas agrícolas, el transporte, el suministro de agua y hasta la producción energética. Asimismo, otro dato llamativo sobre el Niño es que reduciría notablemente otros eventos en el mundo. Por ejemplo, reducir la cantidad de huracanes en el Atlántico. El fenómeno altera los vientos en la altura y dificultad de la formación de ciclones tropicales. De hecho, algunos pronósticos para la temporada de huracanes de 2026 indican que podría ser menos activa de lo normal, justamente por la presencia del Niño. Con toda esta información podemos hacernos una pregunta lógica. ¿Podemos estar preparados? Ese precisamente es uno de los mayores temores de organismos internacionales. Muchos países latinoamericanos todavía reaccionan a las emergencias en vez de prevenirlas, y eso ya ocurrió en eventos anteriores. Según informes sobre riesgos climáticos en la región, varios gobiernos continúan teniendo dificultades en infraestructura, sistemas de alerta y capacidad de respuesta. En algunas ciudades, una sola semana de lluvias intensas puede colapsar el drenaje urbano y en zonas rurales, meses de sequía pueden destruir cosechas completas. Varias regiones ya enfrentan estrés hídrico antes de la llegada del Niño. Eso significa que el margen de maniobra es mucho menor que hace décadas. Y aquí aparece otro factor importante. El cambio climático está haciendo que los fenómenos extremos sean más frecuentes y más intensos. Por eso muchos científicos insisten en que el Niño de hoy no puede compararse con el de hace 30 o 40 años. El contexto global cambió. Las temperaturas del océano cambiaron y la capacidad de absorción del planeta también. Todavía es demasiado pronto para asegurar que este será uno de los más fuertes de la historia, pero algunos expertos sí observan señales preocupantes en el Pacífico. Las temperaturas del océano siguen elevadas y algunos modelos muestran condiciones compatibles con un evento fuerte, hacia finales de 2026 e incluso 2027. Sin embargo, los científicos también piden prudencia. La NOAA insiste en que todavía existen incertidumbres considerables sobre la intensidad final del fenómeno. En otras palabras, el riesgo existe, pero aún no se puede confirmar. Lo que sí parece claro es que el mundo entra en una nueva etapa climática, una etapa donde fenómenos naturales y calentamiento global empiezan a combinarse de maneras cada vez más peligrosas y eso obliga a gobiernos, ciudades y ciudadanos a prepararse mejor. Porque cuando el clima cambia, las consecuencias pueden sentirse en todo. Desde la comida hasta la electricidad, desde el precio del café hasta la estabilidad de millones de personas. El Niño todavía no ha llegado oficialmente, pero las alertas ya comenzaron. Y aunque nadie puede predecir exactamente qué tan fuerte será, los expertos coinciden en algo. América Latina debe prepararse desde ahora, porque el verdadero peligro no siempre está en el fenómeno natural, sino en qué tan vulnerables somos cuando ocurre. Y en un planeta cada vez más caliente, cada nuevo evento climático podría convertirse en una prueba global. La pregunta es, ¿estamos aprendiendo a tiempo o seguimos reaccionando demasiado tarde?